Enero de 1942. Estados Unidos lleva solo unas semanas en la Segunda Guerra Mundial cuando la lucha europea llega a sus costas. La flota U de Hitler va directa al ataque. Nos trajeron la guerra y nos pillaron por sorpresa. Los ataques son devastadores. Miles de vidas perdidas. Más barcos hundidos que en Pearl Harbor. Y los espías nazis llegan en secreto a tierra americana. Nos dieron una patada en el culo y nunca nos vengamos por ello. Muchos estadounidenses han olvidado lo cerca que tuvimos la guerra de nuestras costas y nuestros hogares. Ahora, el conocido explorador Robert Ballard y su equipo vuelven a este olvidado campo de batalla con la última tecnología. Vale, equipo, 100 metros. Aquí podemos sacar una imagen que muestre cómo sería si pudiéramos apartar el agua. Su trabajo ayudará a reescribir este capítulo de la Segunda Guerra Mundial y a cerrar un misterio de hace 73 años. ¿Quién hundió el submarino U-166 alemán? ¿Cuán cerca estuvieron los nazis de la victoria en el Atlántico? El submarino de los nazis. El Golfo de México, a 190 kilómetros de la costa de Nueva Orleans. Estas pacíficas aguas fueron en su día el escenario de un violento y desconocido capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Muy por debajo de la superficie yacen los restos de un devastador ataque nazi a Estados Unidos. La operación Redoble de Tambor. Justo después de que los Estados Unidos entraran en la guerra, los submarinos de Hitler, los mortíferos U, atacaron duro y rápido a lo largo de la costa este. Persiguieron y hundieron a los vulnerables cargueros, esenciales para el esfuerzo bélico aliado. Y llevaron la guerra más allá, extendiendo su ataque hasta el Golfo de México. Ahora, el explorador Robert Ballard y su equipo se preparan para investigar este campo de batalla. Para llegar al fondo marino usarán vehículos operados a distancia de alta tecnología o ROV. La belleza de los ROV es que estos vehículos pueden permanecer sumergidos días y días. Vale. Va a pasar por ahí. Asegúrate de la ubicación. Cuadraos en el objetivo y navegad hacia él. Los ROV descienden 1,5 kilómetros bajo la superficie, donde aún yacen las víctimas del ataque nazi. Un carguero de la época de la Segunda Guerra Mundial, el Alcoa Puritan. En 1942 transportaba mineral de aluminio, esencial para las fábricas de armas de Estados Unidos. Sus cicatrices aún son evidentes. Tiene un agujero en el casco de la colisión. ¿Podéis parar en un lateral y entrar para bordearlo? Sí, están doblados hacia adentro. Sí, qué curioso. Se nota que fueron hacia adentro. Sí. El buceador de naufragios Richie Kohler colabora con Ballard. Lleva décadas estudiando y buceando por los submarinos U hundidos. Este naufragio es una imagen de cuando los barcos U vinieron por primera vez a América, cuando no nos temían. No habíamos hecho las cosas en condiciones. No muy lejos del Alcoa, un petrolero, el SS Gulf Penn, con 90.000 barriles de petróleo aún en su interior. Son, en cierto modo, bombas de relojería, porque el casco se raja y el petróleo acaba saliendo. ¿Puedes fijarte en esos pecios? Sí, aquí hay pecios. Antes de que te vayas demasiado lejos. Pero el objetivo final de Ballard y Kohler son un par de naufragios que no descansan muy lejos. Uno el cazador y otro el cazado. Este es el SS Robert E. Lee, la víctima.
En 1942, 407 almas paseaban por su cubierta. A bordo del Robert E. Lee no iban simples pasajeros, sino supervivientes de hundimientos anteriores de barcos alemanes en el océano. Cuadraos en el cañón un poco mejor. Habían añadido un cañón de 8 centímetros para protegerse de la amenaza del barco U. Esta arma nunca entró en juego. Nunca tuvieron un blanco. Está encerrado en posición de guardado. El ataque llegó casi sin aviso. Me los imagino quietos a un lado, mirando a lo que creían que era una marsopa, que de repente gira y se dirige hacia ellos, y en realidad es un torpedo. Hoy, la herida fatal causada por el torpedo alemán se esconde bajo capas de cieno en el fondo oceánico. Es increíble que la mayoría de daños no sean visibles. Estamos contemplando un barco fantasma. Resulta obvio que fue abandonado. Se puede ver dónde estaban los 4 botes salvavidas, dónde se giraron los pescantes. En 5 minutos, esta gente siguió en el agua luchando por sus vidas. A solo 1,5 kilómetros de distancia, el atacante, el U-166 alemán. Perdido durante 59 años, su casco oxidado fue localizado en mayo de 2001 durante una investigación para un nuevo oleoducto submarino. Pero, ¿cómo se hundió el U-166? ¿Quién fue el responsable? ¿Y por qué yace tan cerca de su víctima? Los registros oficiales no dan muchas pistas. Durante décadas, las circunstancias del hundimiento de este barco U se sumieron en la controversia. En 1942, el joven capitán de un destructor, el comandante Herbert Clodius, se atribuyó la matanza. Pero el informe oficial decía que Clodius estropeó el ataque. Era la palabra de un hombre contra la Marina estadounidense en un caso oscurecido por la niebla de la guerra. Ballard y su equipo creen que su tecnología, con el apoyo de las investigaciones previas, por fin podrá acabar con la incertidumbre. Hace relativamente poco que se encontró este submarino. Voy a usar mi tecnología para saber si se llevó a cabo una injusticia que ha de corregirse. Esta historia comenzó 3 años antes del hundimiento del U-166, antes de que los Estados Unidos entraran en guerra, cuando Gran Bretaña se enfrentó a la Alemania nazi en uno de los conflictos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla del Atlántico. Desde el primero hasta el último día de la guerra, en el enfrentamiento intervinieron casi 6.000 barcos aliados y alemanes, y se abarcaron hasta 8.000 kilómetros de océano. Los aliados se jugaban su supervivencia en la Segunda Guerra Mundial. En esta fase de la guerra, Inglaterra se encontraba sola contra el resto de Europa, que había sido conquistada y estaba bajo el yugo nazi. Si los británicos eran derrotados, perderían definitivamente la guerra. No había forma de que los aliados invadieran Normandía desde Hoboken, Nueva Jersey. No habría funcionado. Se necesitaba una plataforma de lanzamiento y esa era Inglaterra. Pero como nación insular, Gran Bretaña era vulnerable. Su supervivencia dependía de los suministros importados de fuera, materias primas, comida, armas. Aproximadamente 1 millón de toneladas de carga anual cruzando el Atlántico. En 1941, los nazis estuvieron a punto de cortar ese flujo. La clave de su éxito era el Unterseeboot, submarino en alemán, conocido en el resto del mundo como Barco U. Los nazis construyeron casi 1.200 de estas máquinas de matar. Tenían un único objetivo: atacar. A cada extremo del submarino había conductos para lanzar torpedos, misiles submarinos de 7 metros. En el centro estaba el castillo. Bajo él, un laberinto de controles para navegar, hundirse y emerger. Sumergido,
La supervivencia del barco U dependía de su casco de presión. Invisibles desde fuera, estas cuadernas estructurales y esta placa de acero eran todo lo que separaba a la tripulación de los miles de toneladas de agua. Igual que los coches híbridos actuales, estos submarinos se basaban en una combinación de motores de combustión interna y motores eléctricos propulsados con batería. En la superficie, un motor diésel atmosférico podía ayudarle a alcanzar hasta 18 nudos, unos 32 kilómetros por hora. Bajo el agua, los motores eléctricos se ponían en funcionamiento, pero las baterías eran muy vulnerables. Solían durar menos de 24 horas y los motores diésel solo podían llenarse en la superficie. El barco U en realidad es sumergible, más que submarino. No está diseñado para funcionar constantemente bajo el agua. Debe subir varias horas diarias a la superficie para recargar sus baterías. Y un barco U en la superficie era un blanco. A pesar de esta debilidad, los barcos U eran sorprendentemente efectivos. El barco U era un arma bélica terrorífica, especialmente cuando interceptaba cargueros desarmados. Al mando del ataque alemán estaba el almirante de la Marina de Guerra, Karl Dönitz. Capitaneó un barco U durante la Primera Guerra Mundial y ahí es donde aprendió cuánto sabía. A veces era duro, pero los marineros del barco U lo veían como un líder y por eso le siguieron durante toda la guerra. Cuando los Estados Unidos aún eran neutrales, Dönitz centró su flota en los barcos británicos. Manadas de lobos, grupos de barcos U, de 3 a más de 20 submarinos, emergieron y arrollaron a los convoyes británicos. Dönitz dirigía personalmente las manadas de lobos mediante una radio de largo alcance. El almirante Dönitz era un jefe muy práctico. Quería conocer la ubicación de sus barcos en todo momento. Les obligaba a comunicársela diariamente. Los aliados oían las retransmisiones, pero no las entendían. Los alemanes tenían un arma secreta, la máquina conocida como Enigma. La máquina Enigma parece una máquina de escribir muy elaborada, que codifica y descifra los mensajes según se envían y se reciben. El secreto de la máquina Enigma era su constante cambio de código. Con cada pulsación, los rotores de código que encriptaban el mensaje cambiaban ligeramente, generando un código nuevo. Ninguna palabra se codificaba 2 veces de la misma forma. Cada día, el emisor y el receptor colocaban los rotores en una posición detallada en libros de código que llevaba cada operador. Los aliados habían copiado en secreto una de las máquinas, pero sin saber la configuración no eran capaces de descifrar los mensajes. En 1941, los barcos U equipados con Enigma ganaban la batalla del Atlántico. Inglaterra se veía obligada a someterse. El primer ministro británico Winston Churchill dijo más tarde que solo había una cosa a la que temió durante la guerra: los barcos U. Y luego, un avance. En mayo de 1941, el U-110 dejó de informar. El mando alemán creyó que se había hundido, pero en realidad había sido capturado junto a la costa islandesa. Su máquina Enigma y los libros de código con la configuración habían sido enviados a Londres. El matemático británico Alan Turing y un equipo secreto de descifradores de códigos se pusieron a trabajar. Los británicos lograron revelar los códigos navales alemanes a finales de mayo, principios de junio de 1941. Fue algo crítico que salvaría a los convoyes británicos para el resto del 41. Los alemanes no sabían nada. Las matemáticas y no la munición habían hecho ganar un tiempo crucial a los británicos. Hasta el 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor y todo cambió. Con Estados Unidos oficialmente en guerra, sus barcos ya podían ser atacados. El almirante Dönitz aprovechó la oportunidad para inclinar la balanza de nuevo a favor de Alemania. Sabe que si después de lo de Pearl Harbor envía barcos U para atacar la costa atlántica estadounidense, saciará su venganza porque los Estados Unidos no estarán preparados. Dönitz creía que sus barcos U
podrían cortar el suministro básico a Inglaterra atacando la fuente. Así nació la Operación Redoble de Tambor. Con su flota reducida, Dönitz solo tenía un puñado de barcos de largo alcance disponibles, los tipo 9, para enviar a Estados Unidos. Envía 6 barcos U tipo 9 y uno de ellos se sale. Así que empieza operando solo con 5 tipos 9 en la costa este estadounidense. El viaje a América duró 3 semanas. Los descifradores de código británicos avisaron a Estados Unidos, pero tras Pearl Harbor, la Marina tenía otras prioridades. Ni la Marina estadounidense ni la Fuerza Aérea estaban preparadas. No solo no había aviones ni barcos disponibles, sino que los que lo estaban no tenían sensores o armas para poder destruir un barco U. El 6 de febrero, solo 3 semanas después de que los primeros barcos U llegaran a aguas estadounidenses, ya habían hundido 25 buques. Estimulado por el éxito, Dönitz envió todos los submarinos que le quedaban por el Atlántico, incluyendo el recién construido U-166, el naufragio al que se está acercando Ballard. A bordo del Nautilus, el equipo de Ballard prepara los ROV. La unidad principal, llamada Hércules, está equipada con varias cámaras de alta definición. Su sofisticado sonar localizará el lugar del naufragio. Esta tecnología ofrecerá una visión del barco U con increíble claridad y detalles. El ROV tardará más de 1 hora en llegar al naufragio del U-166. En marzo de 1942, Dönitz envió casi la mitad de sus barcos U preparados para combate a atacar Estados Unidos. Los alemanes también habían ganado una ventaja decisiva, una nueva máquina Enigma. La Marina alemana sospecha cada vez más que su máquina codificadora está en peligro. Y es que de hecho lo está. Dönitz mejoró las máquinas Enigma a bordo de sus barcos con un rotor adicional. De la noche a la mañana, la nueva máquina apodada Tiburón por los aliados inutilizó la interpretación de códigos. Desde entonces los alemanes destacaban en cuanto a información se refiere porque los aliados ya no podían descifrar sus planes. Los alemanes parecían aprovechar cada ventaja. Los barcos U eran prácticamente imparables. En abril del 42, tras 3 meses de operación Redoble de Tambor, casi 250 barcos aliados se habían perdido en aguas americanas. Pero no se había hundido ni un barco U. Lo llamaban tiempos felices. En alemán, Die glückliche Zeit. Había más blancos disponibles de los que podían abarcar. Y las misiones de los barcos U se volvían cada vez más agresivas. En junio del 42, los nazis perpetraron uno de los ataques más temerarios de América, conocido como Operación Pastorius, el programa usado por los barcos U que usaban los espías nazis para entrar en tierra estadounidense. El plan era que los saboteadores y espías alemanes atacaran los principales puentes ferroviarios y fábricas de aluminio donde se producían las cubiertas de los aviones que lanzarían bombas sobre ciudades alemanas. La contribución de los barcos U era vital. No podría haberse logrado sin ellos. Desembarcaron 2 equipos de espías, uno en Long Island, Nueva York, y el otro cerca de Jacksonville, Florida. Los espías se dispersaron entre la población civil y comenzaron sus preparativos. Mientras, Dönitz y los barcos U siguieron explorando las defensas americanas. Pronto identificaron un suculento punto débil, las vías de carga del Golfo de México. Nos habíamos empeñado en que todo iba bien en el Golfo de México porque el enemigo no estaba allí. Y Dönitz les envió al Golfo dándose cuenta de que allí podría vengarse a sus anchas. Y vaya si lo hizo. En el mes de mayo de 1942 hundió 41 buques. Más de un barco al día se hundía en llamas en el Golfo de México. Fue a este coto de caza donde enviaron al U-166 para su primera patrulla en Estados Unidos.
Las grabaciones caseras del capitán del U-166, Hans-Günther Kuhlmann, muestran a la joven tripulación entrenando unas semanas antes de la misión. El 17 de junio de 1942 partieron y emprendieron rumbo a América. Nunca se les volvería a ver. Se ve el fondo. Ya estamos. A bordo del Nautilus, Bob Ballard intenta comprender los últimos momentos. ¿Qué pone? ¿Rumbo del objetivo? Rumbo del objetivo 230. Sí, debería aparecer en el sonar. Se están acercando bastante. Tras alcanzar aguas americanas en julio de 1942, el U-166 hunde rápidamente 3 barcos y sigue buscando más en la costa de Luisiana. El 30 de julio por la tarde aparece otro objetivo en su campo. El Robert E. Lee, que va rumbo a Nueva Orleans. El U-166 lanza un único torpedo. El buque de pasajeros nunca devuelve el disparo, hundiéndose en cuestión de minutos. Pero lo que el U-166 no sabía era que el Robert E. Lee no estaba solo. Llevaba un buque escolta, el PC-566. Su capitán era el joven oficial naval Herbert Gordon Claudius. Era un granjero de Nebraska y supongo que quería escapar de allí. Y obviamente, su primer barco en la Marina fue el PC-566. El PC-566 había recibido el encargo solo un mes antes. Claudius y su tripulación iban a entrar en combate por primera vez en su vida. En cuanto un torpedo alemán ataca el Robert E. Lee, Claudius pone al PC-566 en acción. Uno de los hombres en la cubierta del PC-566 ve un periscopio en el agua. Entonces Claudius gira el navío hacia el avistamiento del periscopio con el fin de acercarse por su ángulo ciego. El periscopio de un barco U tiene un campo de visión estrecho. Como las lentes del U-166 apuntaban al hundimiento del Robert E. Lee, el capitán alemán no veía que se le acercaba un barco de la Marina. Está en medio del combate. Está intentando matar al otro. Quiere colocarse encima de él para que no pueda escapar. Se acerca a él lo más rápido que puede y cuando está a 100 metros ve al periscopio replegarse. Va siguiendo la estela y justo sobre la posición estimada suelta una serie secuencial de 5 cargas de profundidad. La carga de profundidad es una bomba subacuática, la principal arma aliada contra los barcos U. El barco atacante calcula la ubicación y profundidad del barco U. Luego configura las cargas para que detonen al llegar a esa profundidad. La presión del agua provoca la explosión, enviando una onda de choque que arrasa el océano. La explosión no tiene la fuerza suficiente para reventar un barco U. La idea es resquebrajar simplemente su casco de presión y dejar que miles de toneladas de agua acaben el trabajo. La tripulación del U-166 no dejó registro de sus últimos momentos. No enviaron un informe por radio aquel día, ni siquiera una señal de socorro. Todo lo que se sabe viene del informe de Claudius. Soltó una segunda ronda de cargas de profundidad y el vertido de petróleo se extendió por la superficie. Los periscopios ya no están visibles. Las cargas de profundidad han liberado, no hay estelas, pero ¿se lo ha cargado? Y ve una marea negra. Eso es una buena señal de que lo alcanzó. Claudius fue muy claro en su informe. En mi opinión, el submarino se ha hundido o ha sido herido de muerte y no volverá a la base. Claudius volvió a puerto con los supervivientes y luego una conmoción. En vez de recibir una acogida de héroe, se llevó una reprimenda. Se criticó su ataque por completo.
De hecho, le quitaron del mando y le enviaron de vuelta a la escuela naval. No se creyeron ni por un momento que hubiera hundido el U-166. Los altos comandantes concluyeron que Claudius cometió varios errores básicos. Dijeron que iba escoltando al rover E. Lee en la posición incorrecta, que se acercó al barco por la dirección equivocada y, sobre todo, que soltó las cargas muy lentamente y a la profundidad equivocada. Todos decían, no puede ser. ¿Cómo va a hundir a ese submarino? El ataque estuvo mal dirigido y no hay pruebas suficientes para darle una valoración superior a una F. Una F. Aquí pone F, fallido. Es humillante. Gordon Claudius, el hijo de Herbert, tenía solo 2 años entonces. Cree que las críticas a su padre fueron injustas. No fue nada favorable. No hablaba mucho de sus hazañas bélicas. Mi hermana era mayor que yo y ya se planteaba algunas cosas y preguntaba. Y una vez le preguntó y él solo contestó que había atacado un submarino y que vio una marea negra y muchos escombros. Eso es todo. Creo que no solo le ocurrió a mi padre, sino a toda la tripulación. Después de la guerra, informes alemanes confiscados revelaron que el U-166 fue el único barco U perdido en el Golfo. Pero la Marina concluyó que el U-166 se hundió en un ataque totalmente distinto que tuvo lugar 2 días después y a 225 kilómetros de donde el comandante Claudius iba de persecución. Localizan un barco U al sur de Houma, Luisiana, navegando sobre la superficie. Y un avión de patrulla de la Guardia Costera estadounidense lo ataca con cargas de profundidad. Tras el ataque se observa una marea negra en la superficie del agua. La matanza fue atribuida al Servicio Aéreo de Guardacostas. Y eso es lo que dice la historia oficial. Y todavía, después de décadas de investigación, no se ha encontrado ningún naufragio de un barco U en la posición en la que el avión guardacostas atacó. Y no será porque no se haya intentado. Muchos se meten a bucear creyendo que saben el lugar exacto en el que se hundió el U-166, pero nadie lo encuentra. En 2001, los arqueólogos de CIC Technologies de la Marina hicieron un sorprendente descubrimiento durante las preparaciones de un gaseoducto submarino. Cuando miramos la información extra, vimos la sección de la proa. En ese momento nos miramos uno a otro y nos quedamos... Todo encajaba y resultó que era el U-166. En ese momento supimos que el comandante Claudius y la tripulación del PC-566 hundieron el U-166. Pero 13 años después, el registro de la Marina sigue negando la autoría a Claudius. Ahora habrá que corregir el registro, porque ese hombre murió sin que se le reconocieran sus méritos. A no ser que Bob Ballard y Richie Kohler encuentren la manera de probar a la Marina que Claudius fue el responsable, el informe oficial permanecerá como está. A más de 1 kilómetro, los ROV de Ballard se acercan al naufragio del barco U. Hora del espectáculo. Vamos a bajar. Ahí está. Ahí aparece. Sí. Está en unas condiciones increíbles, justo donde la investigación anterior dijo que estaría. Parece como si pudiéramos quitarle el polvo, arrancarlo y navegar. Sí. Con 75 metros de largo y 1.100 toneladas de peso, en 1942 el U-166 era una novedosa máquina asesina. Ahora es una tumba. Madre mía, eso es un arma. Hasta aquí, no hay daños visibles. Retrocede un poco, bordéalo. Ya está, céntralo. Sorprendentemente, el naufragio aparece intacto y de repente aparece algo raro. Eso no es normal. ¿Puedes parar justo ahí? Acerca eso. Ballard lo acerca buscando la proa,
la parte frontal del submarino. Parece enterrada en la arena, pero no. Ha desaparecido por completo. No es posible que una carga de profundidad desprendiera así la proa del U-166. Entonces, ¿qué ocurrió? La proa desaparecida esconde pistas esenciales. Tenemos que encontrar la otra parte. Los ROV se mueven por la arena. Durante muchos metros no hay nada. Y de repente, la proa perdida. Y ya no es más que chatarra. Definitivamente no es por una carga de profundidad. Si hubiera sido una carga de profundidad, ese enrejado no estaría. Habría salido disparado por completo. Normalmente una carga de profundidad solo raja el casco de presión. Pero esto no es una fractura, sino una amputación. Casi siempre se ven marcas cóncavas en las cargas de profundidad. No hay metal retorcido o rasgado. Con ese nivel de destrucción resulta difícil determinar qué provocó el qué. Es un misterio. La ubicación indicaría que Claudius fue quien hundió el barco. Pero los daños no cuadran con el ataque de una carga de profundidad normal como el que perpetró Claudius. Para entender qué ocurrió, el equipo necesita volver a juntar las dos piezas del U-166. Sabemos que tenemos esto en lo alto de la proa, separado. Y luego no sabemos cuánto... Bueno, podemos coger las dos piezas a ver cuánto se puede ver. Las juntamos y vemos qué falta. Pero la visibilidad es demasiado turbia para imaginar el naufragio entero de golpe. No podemos ver a mucha distancia bajo el agua. Con suerte puedes llegar a ver 9 o 12 metros. Afortunadamente, los ROV de Valar están equipados para estas condiciones. Ahora lo hemos delineado. Y hay que pedir a Clara que suba. ¿Está lista? Así podremos digitalizarlo por completo. Clara Smart es la especialista en cartografía de alta resolución del equipo. Mientras ella observa, el ROV va barriendo el naufragio, tomando miles de fotografías en primer plano con su cámara de resolución ultra alta. El vehículo toma una imagen cada 3 segundos. Y lo que haremos es combinar todas estas imágenes para crear una enorme y preciosa. Se ve cómo va avanzando. Sí, y va uniendo una imagen con la siguiente. La idea general es que, in situ, es como tener una linterna en un campo de heno. No se ve nada. Pero cuando dibujemos estos mapas, todas las luces se encenderán y veremos qué hay exactamente ahí abajo. De vuelta en la Universidad de Rhode Island, Clara se pone manos a la obra. Para empezar, los ordenadores unen las imágenes, pero no pueden hacer mucho más. Como veis, tenemos problemas. En las zonas problemáticas, Clara tendrá que unir los fotogramas individuales a ojo. Es un proceso laborioso. Finalmente, Valar pide a Richie Kohler y al historiador Marty Morgan que acudan a su laboratorio. El mosaico del U-166 está completo. Miles de fotografías se han unido sin cortes. ¿Pero proporcionará este mosaico lo que necesita el equipo? Tomamos 2000 imágenes con el ROV que se han reducido a estos 2 mosaicos. Esto es CSI. Se trata de 2000 imágenes que deben darnos una imagen continua del aspecto actual del U-166. Exacto, y sería como sobrevolarlo con un avión. Es una vista aérea. La prueba principal se encuentra en el espacio entre las dos partes. Aquí es donde ocurrió todo. Aquí todo salió volando. Y a 100 metros. Y a 100 metros.
Sí, la cuestión es si la carga de profundidad tenía la fuerza suficiente para resquebrajar la parte frontal del casco de presión. Es algo que nunca se ha visto. En casi todos los ejemplos... Eso nos hace creer que tuvo que haber otro culpable en esta historia. Cuando vuelven a unir las dos piezas del U-166, ven que la ruptura tuvo lugar en el compartimento delantero del torpedo. Y curiosamente, justo donde tengo el dedo es donde los tubos del torpedo habrían sido cargados. Se ven claramente en la heliografía. Sabemos que están ahí, pero algo los destruyó. Sí, ¿cuántos torpedos hay aquí? 4. 4 en la cubierta y 4 de repuesto en la recarga. Los torpedos de repuesto se almacenaban en el suelo de los dos compartimentos para torpedos, en la proa y en la popa. Si los torpedos de delante explotaron estando dentro del U-166, se podría explicar el increíble daño que sufrió la proa. Si esto fue lo que ocurrió, implicaría una sucesión de eventos improbable y catastrófica. Cuando el U-166 se sumergió rápidamente para escapar, el comandante Herbert Clodius soltó las cargas de profundidad. No había mucha profundidad. Se les había visto en la superficie con el periscopio desplegado. Eso me lleva a creer en la posibilidad de que una de las 5 cargas de profundidad que distribuyó el PC-566 aterrizara en esa cubierta. Y la transportara con ellas. Marty Morgan cree que una carga de profundidad aterrizó directamente sobre el U-166. Cuando el submarino se sumergió para escapar, llevó la bomba hasta su profundidad de explosión, provocando una reacción en cadena que hizo detonar sus propios torpedos. Eso tendría sentido porque fue tan instantáneo. Está replegando su periscopio. Su ángulo de inmersión no es tan grande. No estaba ni a 10 metros de profundidad. Exacto, así que posiblemente aterrizó sobre él, hizo un ruido sordo y se llevó la bomba con él. Se sumergió con ella. Al apurarse hacia adelante para poner peso sobre la proa, puede que la tripulación corriera justo hacia el compartimento de los torpedos. Para que entendáis cómo se sumergían los submarinos alemanes, una de las formas era usar a la tripulación como lastre. Les pedían que corrieran. Corrían hacia el frente. Y eso es justo lo que pasó. El equipo está convencido. Dado que una carga de profundidad no podría producir los daños observados en el U-166, sí podría haber detonado sus torpedos. Eso, combinado con la ubicación del barco U, lo convierte en un argumento convincente. En lugar de recibir reprimendas por su ataque, el comandante Herbert Clodius debería haber recibido una medalla. Esta fotografía es perfecta. No podría haber salido mejor. Pero el equipo aún se enfrenta a un gran obstáculo: convencer a la Marina estadounidense. Ballard, que fue comandante de la Marina, envía sus hallazgos por escrito al jefe de operaciones navales, el oficial más veterano de la Marina. 73 años después de la batalla, la Marina accede a revisar el caso. Aunque en 1942 no fuera evidente, cuando el U-166 se hundió hasta el fondo, la operación Redoble de Tambor estaba llegando a su fin. El hundimiento del U-166 es el primero en el que hubo sangre en el Golfo de México. No significa que debilitáramos los barcos U para siempre, porque seguirían hundiendo buques, pero ahora les costaría más, mucho más. La ciencia y la ingeniería de los aliados empiezan a cambiar la situación. Los radares mejorados y la radiogoniometría de alta frecuencia implican que los barcos U podían detectarse cuando salieran a la superficie, incluso de noche. Mientras que la producción en masa de aviones como el B-24 Liberator hacía que el espacio atlántico dejara de ser un refugio seguro. Pero el golpe decisivo vino con la captura del U-559 en octubre de 1942. Lo que sacan del U-559 permite a los descifradores aliados conocer el cuarto rotor de la nueva máquina Enigma. Y a finales de diciembre del 42 y definitivamente en la primavera del 43, ahora los británicos y estadounidenses pueden leer las señales de los barcos alemanes casi a tiempo real. Habían vuelto a irrumpir en el código Enigma. Los barcos U habían perdido casi todas sus ventajas.
Hasta los espías nazis de la Operación Pastorius, que desembarcaron de un U para sabotear la industria americana, resultaron ser un fracaso total. Los 8 operativos fueron capturados en cuestión de días y los alemanes cancelaron el programa. Los barcos U no volverían a gobernar los mares. Habían fracasado en su objetivo establecido, cortar la línea de suministro de América a Inglaterra. Y eso que llegaron a estar peligrosamente cerca, y que el daño causado por sus ataques fue inmenso. Los barcos U de Hitler hundieron 609 buques en las aguas protegidas de América. Más de 3 millones de toneladas de cargamento no llegaron a Gran Bretaña. Y se perdieron más de 5.000 vidas. En el bando alemán, de los 743 barcos U perdidos en la Segunda Guerra Mundial, solo 10 se hundieron en aguas americanas. De ellos, solo uno se hundió en el Golfo de México, el U-166. Pero ¿reconocerá la Marina el mérito del comandante Clodius? En la Comandancia de Patrimonio e Historia Naval, los historiadores al mando han analizado las pruebas de Valar, así como los informes de los arqueólogos de la Marina que identificaron por primera vez el U-166. Los dos equipos llegan casi a las mismas conclusiones. Fueron el comandante Clodius y su buque escolta, el PC-566. La rama de Arqueología Subacuática de Comandancia de Patrimonio e Historia Naval analizó la información y confirmó que creían firmemente que el PC-566 atacó y hundió el U-166. Ya fuera por destreza o por suerte o una mezcla de ambas, está claro que fue un éxito. En 2014, 72 años después de la batalla, el almirante Jonathan Greenert, jefe de operaciones navales, y el secretario de la Marina Ray Maybush otorgaron la Legión de Mérito al comandante Herbert Clodius. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para reconocer y condecorar al teniente comandante Herbert G. Clodius. Para mí, es claramente un episodio de la historia, pero también de la exploración, de la tripulación, de los amigos, de los historiadores, y deseo firmemente que se corrija el registro. Gordon Clodius, el único hijo vivo de Herbert Clodius, ha venido a recoger la condecoración en nombre de su padre. Ahora, 70 años después, gracias a la tecnología, sabemos que el informe de tu padre era totalmente preciso. Y creo que este es un buen ejemplo de nunca es tarde si la dicha es buena. Los errores pueden corregirse. Por eso es un honor estar aquí hoy para entregarle póstumamente a tu padre la Legión de Mérito por sus valientes hazañas en un combate muy duro y peligroso. Como representante de tu padre, gracias. Te entregamos la V de valor, que es lo que demostró en combate. Ya lo creo. Enhorabuena. Esto pone fin a una historia que comenzó un mes antes de mi nacimiento, hace 73 años. Es un buen final. Tanto tiempo después del conflicto, la Segunda Guerra Mundial se desvanece en la historia. Pocos recuerdan las batallas que Herbert Clodius y otros héroes libraron tan cerca de las costas de Estados Unidos. Pero los restos hundidos siguen ahí, a menudo más cerca de lo que creemos. Sempiternos recordatorios de lo cerca que estuvieron los nazis de dar un vuelco radical a la historia.